2019 fue el año donde todo comenzó. La gente empezó a enfermar de una condición a la cual no le encontraban causa. El gobierno de la nación china informó a la OMS sobre 27 personas que ya la padecían. 7 de ellos graves. Cada día aparecían más casos. Hombres, mujeres, ancianos. Nadie parecía salvo mientras la enfermedad se esparcía. Así, las autoridades, en un intento por detenerla, decidieron aislar la ciudad y declararla en cuarentena. Las autoridades de China confirman que se ha identificado el virus como un nuevo tipo de coronavirus. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anunció la primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años. Funcionarios de salud de China confirman que una segunda persona murió en el país. Estados Unidos responde al brote implementando exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos de San Francisco. Algunos se burlaron. Otros dijeron que la medida era extrema. Pero nadie fue capaz de imaginar que la humanidad estaba a punto de enfrentar una catastrófica historia sin precedentes y que el apocalipsis ya había comenzado. El virus se esparció por todo el mundo: Asia, Europa, África, Australia, América. Los 5 continentes fueron testigos de una lucha sin pausa, donde el destino de la especie humana solo tenía 2 caminos: el vivir o morir. Nos unimos en luto 29 millones de veces y devolvimos la esperanza a más de 140 millones de personas en todo el mundo. Porque sí, así como las tormentas ven su fin cuando sale la luz del sol, el caos encontró la suya cuando aparecieron las vacunas. El mundo suspiró. Regresamos a las calles. Abrazamos a quienes nunca nos habíamos percatado que existían. Reímos y lloramos a la vez. Porque después de tanta tempestad, logramos ver la luz. Aunque no por mucho tiempo. El mundo ha entrado nuevamente en una alerta después que la Organización Mundial de la Salud declarara la viruela del mono en este propio mes de agosto una verdadera emergencia sanitaria internacional, una vez que los casos han aumentado exponencialmente en la República Democrática del Congo y amenaza con que se propague a otras latitudes. Países como España y Argentina ya han declarado la enfermedad en sus territorios, y estas son las razones por las que hoy en Esquina América hemos decidido contarte de qué se trata la enfermedad, cuál es la forma de propagación, cuáles son sus manifestaciones clínicas y sobre todo cómo podemos evitar y tratar esta condición desde nuestros hogares. Entonces, comencemos. Bueno, el Mpox es una enfermedad viral zoonótica, o sea, es un virus que está presente en animales y que puede perfectamente llegar al hombre y padecer todas las manifestaciones clínicas y complicaciones de esta enfermedad. Por eso es que la Mpox se clasifica como una enfermedad viral zoonótica, que bueno decirles es endémica de África Occidental y también de África Central, que es el área donde precisamente está ubicado el Congo, el país que hoy en día está siendo muy afectado por esta condición. Y que bueno, ¿por qué se llamaría la viruela del mono? Pues fíjate que el asunto es que la primera vez que se aisló este virus no fue hace mucho, fue en el año 1958 y fue en monos que estaban en un laboratorio en Dinamarca. Entonces por eso es que se le atribuyó este nombre de la viruela del mono. Sin embargo, años después se demostró que el virus se podía aislar también en otros tipos de animales como las ardillas, los roedores, incluso otros animales que estaban en la selva africana. Después de esto, realmente el virus se aísla por primera vez en un humano en el año 1970 y fue precisamente en una persona que vivía en la República Democrática del Congo. Entonces, ahora pensarás, ¿es solamente este virus del Congo? Bueno, es endémico de aquí, pero después que se
descubrió han existido diferentes brotes, la enfermedad ha ido, digamos que tomando escala, se ha ido de país en país e incluso ha atravesado las fronteras del continente africano y ha llegado a otras naciones como Canadá, como los Estados Unidos, como España o incluso como Inglaterra en el año 2022. Por esto es que realmente se ha convertido en una situación internacional y esta sería, yo creo, mi tercera pregunta. ¿Por qué razón, si este virus ya ha producido varios brotes años antes, por qué ahora es que estamos escuchando muchísimo más de este virus? Bueno, fíjate que el problema es que va a tener dos clados, o digamos dos tipos de presentarse este virus. Estaría el clado 2, que es ese clado que es mucho más frecuente en África Occidental. Este clado 2 tiene un índice de letalidad que es bajo. Esto significa que pocas personas fallecerán por presentar este tipo de infección. Es de tan solo el 1%, de modo que 100 personas que se infectaran por el virus del mpox que sea de clado 2, solamente una fallecerá o solamente una tendrá la probabilidad de fallecer. ¿Qué pasa? Que el clado o la forma que ahora está circulando, sobre todo en el Congo y otros países a los que ya ha llegado, es el clado 1 y este es completamente diferente. Este sí que tiene altos índices de letalidad de hasta el 10%, o sea que dentro de 100 personas que se infecten, aproximadamente 10 podrán fallecer por esta infección. Y que bueno, lo otro o la otra novedad es que este clado 1, sobre todo el clado 1B, tiene una nueva forma de transmisión y es la forma sexual. Normalmente el virus de la viruela del mono se transmitía por contacto, lo mismo directo que indirecto con el animal. O sea, tú tenías el contacto directo con el animal o te alimentabas del animal, te infectabas, o tenías contacto indirecto con heces, con fluido, con áreas que los infectados hubiesen tocado, te infectabas. Normalmente con el clado 2 se transmitía de persona a persona cuando tú tenías contacto directo con las secreciones de estas personas, las lesiones en la piel, las secreciones que sueltan esas lesiones, tú tocabas estas áreas o tocabas zonas que estuviesen infectadas con estas secreciones y adquirías el virus, o besabas a esa persona, tenías el contacto con las mucosas orales y te infectabas. Bueno, el problema es que con este clado que ahora está circulando, a través de las relaciones sexuales también te puedes infectar y esto hace que la capacidad de este virus de poder propagarse por la población y de extenderse a otras áreas del mundo pues aumente muchísimo y esto es lo que precisamente está sucediendo. Entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas que puede presentar una persona que tenga la viruela del mono? Primero, quiero decirte que el periodo de incubación, o sea, desde que tú te infectas hasta que aparecen los síntomas, es variable y que va a ser diferente de persona a persona. Puede ir desde 6 días hasta 2 semanas o incluso un poquito más, 21 días. Y que las manifestaciones van a comenzar lo mismo con fiebre que con erupción y también pueden haber personas que tengan el virus y no tengan ninguna sintomatología. Una fiebre que va a ser alta, que se va a pasar unos 5 días con fiebre, con muchos dolores musculares, con dolores articulares, a eso le llamamos artromialgias, con cefaleas, que sería dolor de cabeza, con náuseas, que sería el deseo de vomitar. Y luego van a aparecer algo muy característico y un poco distintivo de otras enfermedades exantemáticas, o sea que cursen con rash, con erupciones en la piel, es que los pacientes con mpox van a tener linfadenopatías, ganglios linfáticos que van a estar aumentados. Los ganglios linfáticos son parte del sistema linfático, que es la defensa de nuestro organismo. Y estos ganglios linfáticos, que hay muchísimos, te voy a dejar imágenes por aquí para que veas, ellos van a tener la función de filtrar la linfa para que una vez que entre un microorganismo allí, pues sea eliminado con los linfocitos y otras estructuras. Bueno, pues lo que va a pasar en este caso es que debido a que hay una infección, el ganglio linfático, que debe ser menos de 1 centímetro generalmente, pues se hincha. Se empiezan a hinchar y entonces verás que los pacientes tienen como si fueran unos bultos aquí en la región cervical o en otras partes del cuerpo, en la región inguinal, en otras partes del cuerpo, en dependencia un poco de dónde es que están las lesiones en piel. Entonces, además de la fiebre y todos estos síntomas y las linfadenopatías, al 5.º día más o menos, esto es variable, esto irá de persona a persona, va a aparecer el rash. El rash es como una erupción que por lo general va a comenzar en la cara. El 95% de la gente que tiene esta infección le aparecen las lesiones en la cara, pero también pueden aparecer en las palmas de las manos y también en las palmas de los pies, en las plantas, perdón, de los pies. Entonces, porque es palmas y plantas. Entonces, ¿pueden aparecer en otros lugares? Pues claro que sí.
en cualquier parte del organismo puede aparecer, en el abdomen, en los brazos, en las piernas, en todo el área genital, en la región anal, puede aparecer incluso en las mucosas, dentro de la boca, en la faringe, en la región ahí del ano, muy ano recto, toda esta área de aquí también puede aparecer, que bueno, ya esto estaría más en relación con las relaciones sexuales. Entonces, bueno, decirte que el paciente va a estar presentando manifestaciones clínicas aproximadamente entre 2 y 4 semanas y que él puede transmitir la infección desde que él comienza con los síntomas hasta que se le quita la última lesión en piel. O sea, tiene la capacidad de transmitir la enfermedad a otra persona por un periodo muy largo. O sea, la piel tiene que estar, mira, así como está la mía, no puede tener ninguna lesión. Mientras haya una lesión, aunque sea una solita, ese paciente va a seguir teniendo la capacidad de transmitirle la enfermedad a otra persona. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones que puede aparecer en un paciente de este tipo? Pues fundamentalmente infecciosas, o sea, que el virus de pronto produzca una infección en el cerebro y te produzca una encefalitis, o una infección en el músculo cardíaco y te produzca una miocarditis, y todo esto traerá consecuencias. ¿Qué puede pasar también? Pues que te infecte la córnea, que es el primer medio transparente por el cual nosotros podemos ver. Si la córnea, te lo voy a dejar aquí, si la córnea se afecta debido a este virus, el paciente tendrá ceguera, porque es como si te hicieran así, no vas a poder ver. Y entonces, bueno, generalmente relacionados con la sepsis, que sería una infección en la sangre, procesos infecciosos es lo que llevan los pacientes pues a complicarse, sobre todo, bueno, en un medio donde ya conocemos que el continente africano hay altos índices de VIH, que sería la enfermedad que puede concomitar eh, con el virus de la viruela del mono, y por esta inmunosupresión que tienen estos pacientes, pues tienen una mayor tendencia a desarrollar estas complicaciones. ¿Serán solamente los VIH los que puedan complicarse? No, por lo general son los niños, las embarazadas, los ancianos, otras enfermedades que cursen con inmunosupresión. Estos serían los grupos de riesgo donde la enfermedad pues, puede conducir a producir estas complicaciones. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad? Bueno, pues hay un criterio clínico. El diagnóstico sería que tú vinieras con los síntomas primero. Hay un criterio epidemiológico, que es que procedas de un área donde está la enfermedad en este mismo minuto presente, o un área endémica, aun cuando no haya brote, y luego desarrolles los síntomas. Este sería el primer criterio clínico epidemiológico para pensarlo. Ahora, la forma en la que realmente se confirma que estás teniendo el virus de la viruela del mono es a través de la detección del ADN viral, o sea, es ver el ADN viral en el PCR, lo que ustedes conocen como PCR, que eso es ver la reacción en cadena de la polimerasa y decir, mira, si este paciente tiene este virus. ¿Y de dónde se toman las muestras? No se toma en sangre, las muestras se van a tomar de las lesiones en piel. Allí con un hisopo se tomarán y bueno, pues se le hará el PCR. ¿Que no tiene ninguna lesión en piel? Bueno, pues en este caso será como en el COVID, se toma de la región orofaringea con unos hisopos. No tienes en la orofaringe, bueno, pues se podrán tomar también en la región anorrectal, pero bueno, ya aquí no sería la de primera elección en este caso. Esta es la forma a ciencia cierta por la que se diagnostica la viruela del mono. Ahora, en términos de tratamiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, si tú tienes ahora mismo un familiar que tiene la viruela del mono, que tiene la sospecha, lo primero que esa persona tiene que hacer es aislarse por lo infeccioso que él representa para otra persona. Hay que aislarlo en una habitación. Y esta persona tiene que usar mascarilla, porque es que también cuando la persona habla, no lo ves, pero también se emiten como unas gotitas de saliva. Y si tú estás muy cerca de esa persona, por esas gotitas de saliva también te puedes infectar. Por eso es que estas personas tienen que estar completamente aislados del resto de la familia en una habitación aparte. Entonces, se pone la persona allí, se le pone su mascarilla, la ropa. Las lesiones deben estar descubiertas mientras él esté solo en esa habitación. Si él está con otra persona o si alguien va a entrar a llevarle algún alimento o lo que sea, las lesiones hay que cubrirlas completamente, porque este es el medio por el que se propaga, que el líquido de las lesiones toque superficie o que tú directamente tengas contacto con esa persona y las toques. Por eso es que las personas que mantienen relaciones sexuales en este periodo de ser infeccioso, pues se contagia a la segunda persona. De hecho, cuando tengas lesiones está realmente contraindicado que tengas relaciones sexuales, porque con muy alta probabilidad le vas a transmitir la infección a esa otra persona. Entonces, bueno,
Si entra una persona, te cubres. Si sale la persona y estás solo en el cuarto, pues te quitas todo, dejas las lesiones descubiertas. Te recomiendo que cuando te bañes, puedes bañarte con el agua de la hoja de guayaba, o sea, hierves hoja de guayaba y con esta solución cuando te bañes te la aplicas y te la dejas secar en la piel. Eso te va a ayudar muchísimo a que las lesiones de tu piel se sequen. Que como verán, las lesiones de tu piel van a cambiar completamente. Ellas van a iniciar como unas manchas que después van a pasar como unas pápulas, después se van a convertir en unas vesiculitas que son como unas burbujitas llenas de agua, las que aparecen en los herpes. Después esas vesiculitas se van a llenar de pus. Como ves, es bastante largo el camino de las lesiones, pero es así. Se van a llenar de pus y le llamamos pústula, y después estas lesiones van a romper espontáneamente y van a formar las costras, que son las costillas. Entonces, todo esto que te he dicho van a aparecer, todas las lesiones van a tener las mismas características. O sea, no vas a tener por aquí una pústula y por aquí una mácula y por aquí una no. Todas van a seguir el mismo patrón, todas serán máculas, todas irán cambiando a vesículas, todas irán cambiando a pústulas, hasta que, bueno, ya tengas tu piel nuevamente sana en un término de unas 2-4 semanas. Este sería el signo en la piel. Y bueno, otra cosa que puedes hacer, en el caso de que las lesiones las tengas en la boca, puedes hacer como si fueran unas buchadas de agua con sal, porque la sal al final es un antiséptico. Tienes que tratar de lavarte las manos frecuentemente con agua, con jabón, tratar de no tener contacto con mucha superficie. O sea, no te puedes estar moviendo por muchos lugares porque vas a aumentar las superficies de contactos infectadas y vas a aumentar el riesgo de que otra persona pues se infecte, la persona que te entre a llevarte el alimento. La ropa que uses o la ropa que use esa persona tiene que ser lavada en un lugar a distancia y lejos de la ropa del resto de la familia para evitar el contagio. Ponerla al sol, como siempre hemos dicho. Y bueno, ya vendría como tal informarlo la familia directamente al área de salud para que entonces todas estas personas que viven en la casa sean vacunadas. Y ahora te voy a hablar de lo que es el tratamiento ya como tal médico de esta enfermedad. Decirte que no hay un tratamiento para que tú te lo comes y la enfermedad termine ese día. Eso no existe. Lo que hay es una vacuna que se llama Imvanex en Europa. Y bueno, el Imvanex, ¿a quién se les ponen? Yo te recomiendo que averigües en tu país, porque puede ser que la vacunación, la forma en que se vacune no sea igual en todos los países, pero bueno, el Imvanex, que es la vacuna que de 2013 está aprobada en Europa, se le coloca a aquellos grupos de riesgo, que sería el personal de salud, como siempre, personas que tengan un familiar en su casa allí que tenga pues el virus de la viruela del mono, o incluso los vecinos también pudieran vacunarse, o digamos una persona que tuvo relaciones sexuales con alguien que ahora está positivo, esa persona también tiene que recibir la vacuna. O los trabajadores sexuales que, bueno, tienen muchas parejas, pues por supuesto es una población que estaría en riesgo, los trabajadores sexuales. Y también habría que vacunar a todas las personas con que ese trabajador sexual que ha dado positivo tuvo relaciones sexuales. Todos ellos tienen que vacunarse, todos los contactos. Entonces, bueno, de todas maneras, averigua en tu país cómo está siendo la forma de administrarse. Esto sería pre-exposición, o sea, para evitar que se infecte una persona. Ahora, si ya esa persona tuvo el contacto, que ya sería post-exposición, hay que tratar de vacunarse en los primeros 4 días después que tú tuviste el contacto con esa persona que ahora está positiva del mpox. Los 4 primeros días sería, digamos que el momento de oro. Entonces, bueno, el tratamiento ya como tal médico de la enfermedad sería sintomático. Darte paracetamol para el dolor, para la fiebre, para el dolor de cabeza, o si no tienes paracetamol pudieras utilizar también el ibuprofeno. Pero más allá de estos tratamientos sintomáticos no habría mucho más. Lo fundamental aquí es evitarlo, lo fundamental es evitar la propagación, porque es extremadamente fácil. Quiero hacer énfasis en un tema y es el asunto de las relaciones sexuales. Las personas que están infectadas tienen que abstenerse completamente, tener relaciones sexuales hasta tanto la enfermedad se quite, y después que la enfermedad se quite, en el caso del hombre, tienen que usar preservativo por un término de 3 meses para disminuir la probabilidad de que tú puedas todavía transmitirle la infección a esa otra persona, que en el caso de infectarse, bueno, pues comenzaría desde el día 0 y sería otra persona con la capacidad absoluta de infectar a muchas más personas. Actualmente el mpox está siendo una emergencia internacional como lo fue en su momento el COVID, que ya vemos cuántos millones de personas perdimos a causa del COVID y a causa quizás de no prestarle tanta atención desde el inicio. Entonces no podemos permitirnos vivir la misma historia 2 veces.
Por eso desde aquí de Esquina Médica la recomendación que les dejo es que sigan las instrucciones y que ante cualquier el más mínimo estigma de que puedas estar presentando esta enfermedad, inmediatamente llama a tu médico, informa a tu médico, porque todo tiempo tiene solución definitivamente. Entonces, bueno, los voy a dejar. Cualquier duda que tengan sobre esta enfermedad me pueden escribir en los comentarios y con gusto les responderé. Que tengan un feliz día. Chao. Se propague hacia otras latitudes, países como España y África. y África. ¡La cagaste! Como España y Argentina, o sea. Mejor ponte a aprender inglés. Ok, then. Que te vas a poner a estar pasando ese español. Y es que a veces hablar dos idiomas a la misma vez puede representar un enorme reto. Sin embargo, lo importante no es cuántas veces nos equivoquemos, sino lograr nuestro objetivo. El mundo ha entrado nuevamente en una alerta después que la Organización Mundial de la Salud declarara la viruela del mono en este propio mes de agosto una verdadera emergencia sanitaria internacional.